España es uno de los países militarmente más poderosos de la Unión Europea, solo por detrás de Francia, Alemania e Italia. Claramente, una nación con mucha historia bélica y de radical importancia en la estructura continental europea actual. Estos últimos años, quizá, la encontramos en medio de un proceso generalizado de renovación y modernización. Y esto nos lleva a realizar la siguiente pregunta: ¿está preparada España para una guerra? Quédate con nosotros mirando este video y entérate de cómo está la situación militar española, desde su presupuesto total hasta la cantidad de efectivos y unidades de combate que tiene a disposición. ¿Estás preparado para nuestro análisis del país ibérico? Ponte cómodo, porque ya comenzamos. El 2020 y la nueva década han traído consigo, entre otros factores de importancia, nuevos retos, obstáculos y adquisiciones armamentísticas para las Fuerzas Armadas españolas. Sin estar ajena a la actualidad política nacional y tras varias dilaciones presupuestarias, la situación militar española no está en sus mejores épocas, aunque sí ha registrado una leve alza en la inversión del sector en los últimos años, siguiendo una marcada tendencia mundial anterior a la pandemia del COVID-19. Lo cierto es que hoy las Fuerzas Armadas españolas cuentan con un presupuesto de defensa estimado en algo más de 13.000 millones de euros, un 0,9% más que en 2019, ubicándose así por detrás de Italia, Francia, Alemania, dentro del marco de la Unión Europea y de Gran Bretaña. De acuerdo a Global Firepower, que desde hace más de 10 años se dedica a recabar datos, información y estadísticas de las potencias militares más poderosas del mundo, España cuenta actualmente con una plantilla de 124.000 efectivos, un número particularmente bajo, más si se lo compara con su país vecino, Francia, que tiene más del doble del personal militar, llegando casi a los 270.000. O bien más cercano en esa escala con Italia, cuya cifra ronda los 175.000 efectivos en ejercicio. Para comenzar el repaso correspondiente a los números del equipamiento, armamento y vehículos de las Fuerzas Armadas españolas, podemos mencionar que disponen de más de 130 cazas de combate, siendo la mitad F-18 de origen estadounidense y la otra mitad cubierta con Eurofighters Typhoon de fabricación nacional. Cuentan con 327 tanques Leopard 2, de los cuales más de la mitad son la versión 2E, especialmente diseñada para España. Suman más de 2.000 carros blindados distribuidos aproximadamente en 500 vehículos M113 en sus diferentes versiones, 260 vehículos Pizarro, 648 Pegaso 3560 BMR, 185 Iveco LMB Lince, entre otros. Asimismo, poseen alrededor de 20 helicópteros de ataque Eurocopter Tiger, 3 submarinos, 11 fragatas y un portaaviones, el Juan Carlos I. Este portaaviones podría ser quizá el activo estratégico más importante de entre las unidades ibéricas. Lo anteriormente mencionado solo es en referencia a los vehículos y aeronaves. Pero ahora vayamos por el lado del armamento. España dispone de distintos misiles de corto, mediano y largo alcance, que van desde los simples 18 kilómetros de distancia hasta los 500 kilómetros que tiene el temible misil Taurus, que es la principal arma disuasoria del país peninsular. Dentro de su arsenal también podemos mencionar bombas guiadas por láser, obuses, morteros y baterías antiaéreas, entre otras. En cuanto a la modernización y a las adquisiciones armamentísticas importantes que ya se hicieron en el último tiempo o que están cerca de concretarse, podemos hablar de dos tipos de unidades muy distintas entre sí, pero que pueden resultar claves en sus respectivos campos. Por un lado, el plan de sumar en el futuro cercano alrededor de 1.000 blindados Dragón 8x8, un nuevo modelo de vehículo de combate sobre ruedas para reemplazar a los ya obsoletos blindados medios. Y por el otro, la adquisición de 4 modernos aviones no tripulados MQ-9 Predator B, 2 de los cuales ya han hecho sus primeros vuelos de la mano del Escuadrón 233 del Ejército del Aire.
Pero estos avances no quitan un problema de base que tiene España en todas sus ramas militares: la obsolescencia y la escasez de recursos. Con esto nos referimos, por supuesto, a tropas españolas apostadas en distintas partes del mundo con material que está al límite de su vida útil y que aún no ha sido reemplazado. Si bien esto afecta a los 3 ejércitos españoles, tierra, aire y armada, es en esta última, en la Marina, en donde se vislumbra con más claridad la polémica de intentar hacer más progresos con menos recursos, como vienen advirtiendo distintos almirantes navales que se muestran muy preocupados y con justa razón por la situación que les toca afrontar. Un claro ejemplo de esto son los submarinos. España, hasta el momento, dispone en total de 3, el S-70 Galerna, el S-70 Tramontana y el S-73 Mistral. La baja del Mistral está prevista, en la teoría, para antes de que haya finalizado el 2020, mientras que el S-81 Isaac Peral, que sería su reemplazo, recién entraría en servicio, si todo sale de acuerdo a lo planeado, a finales del año 2022. Esta misma situación, como mencionamos, se repite en otros escenarios. Por ejemplo, en el Ejército del Aire, los cazas F-18 más antiguos adquiridos de segunda mano de los Estados Unidos en la década del 90 también son un serio problema de renovación. No caben dudas de que la gran misión del Ministerio de Defensa español durante los días que corren es salvar su infraestructura armamentística de la obsolescencia. Y para ello, los expertos aseguran que, más allá de lo que pueda hacer España por sí sola, es clave la cooperación internacional y una fuerte presencia dentro de la Unión Europea. Porque es en este tipo de alianzas estratégicas a través de las cuales España podrá acceder de forma más simple y rápida a los grandes avances industriales y tecnológicos que se avecinan. Por eso, aseguran, es muy importante todo el esfuerzo que pueda hacer el país para colaborar en el plano internacional dentro del marco de la misma Unión Europea, de la OTAN y demás organizaciones. Y aquí aprovechamos para enfocarnos en los aliados militares de España, aquellos que probablemente ayudarían al pueblo español si se diera un conflicto que los involucre. Pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea, siendo uno de los países aliados que menos ha invertido en defensa en los últimos años, es con toda seguridad la mejor arma que tienen los españoles. En este momento, dadas las potenciales condiciones de obsolescencia de su armamento, no viene para nada mal tener en el mismo rincón del cuadrilátero a potencias como Estados Unidos o incluso las más cercanas geográficamente, que son Alemania y Francia. La gran incógnita en este momento es Gran Bretaña, y sobre todo, cómo será su posición una vez finalizado el proceso del Brexit. Al dejar de pertenecer a la Unión Europea, los pequeños incidentes fronterizos entre españoles e ingleses en Gibraltar podrían escalar a niveles que hasta no hace tanto hubiesen sido inimaginables. De hecho, el analista estadounidense Craig Hooper ya ha planteado en la revista Forbes la posibilidad de una confrontación militar directa entre los dos aliados de la OTAN, algo que, de concretarse, pondría en una situación bastante complicada a varios otros países, incluyendo al mismísimo Estados Unidos, quien tendría que decidir de qué lado estar. Un juego diplomático de incertidumbre al que España no debería exponerse. Los resultados de una confrontación de este nivel serían verdaderamente desastrosos. Llegado el caso, España tendría dos opciones: invertir en sus fuerzas armadas o fortalecer sus vínculos con los aliados. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre cómo se encuentra preparado militarmente España ante una hipotética posibilidad de conflicto? ¿Coincides en que su pertenencia a alianzas como la Unión Europea o la OTAN son su principal fortaleza? No obstante, la diplomacia puede ser un arma de doble filo en cuestiones como, por ejemplo, Gibraltar, estando una potencia como Gran Bretaña del otro lado. Hasta acá llegamos. Ahora es el momento de ustedes.
Compártenos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para continuar informándote sobre el mundo militar. Esto es Militarmente. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.